Bueno, hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos. Un gusto saludarles una vez más. Vamos a seguir desarrollando nuestro tema de los temas de la materia de biología general, ¿no? Entonces, ¿cómo andan? ¿Cómo andan los ánimos? Veo que el primer día era más de 100, pero ahora ya son casi 70 nomás. Asistieron a anteriores 77. Bueno, seguramente van a pasar solamente al examen, ¿no? Suele pasar eso. Bueno, pero los exámenes son duras, no es tan sencilla, ¿no? Listo. ¿Y cómo va con con sus otros temas? ¿Están avanzando de corrida, calmado, regular? ¿Cómo anda? Regular ingeniero, no tan avanzado. ¿No tan rápido? No. Es que Ya. estamos retrasados con los otros paralelos, es lo que nos han informado los otros ingenieros. ¿Y conmigo cómo estamos? Pues yo diría que igual un poco regular o un poquito mejor que eso. Bueno, casi no debemos horarios, ¿no? Le hemos recuperado aquella vez. Eso entró al desequilibrio porque una clase no pasa, te pone, bueno, ya retrasado nomás. Entonces, no es bueno. Bueno. Ya son 74, llega a 77, 7 la que asiste, ¿no? Bueno, bueno, ya vamos a tener nuestro grupo de WhatsApp, para que muchos están acostumbrados por WhatsApp, ¿no? Entonces, lo estoy haciendo, lo he solicitado a nuestro auxiliar. ¿Cómo les fue con el auxiliar ayer? Bien, ingeniero. Sí, todo bien. Ah, bien. Bueno, tampoco no nos conocemos, solo me solicitó que podía pasarles por este medio de la plataforma el link y los pasé, seguramente vieron y asistieron. Creo que asistieron también 77, me dijo. Entonces, bueno, todo esfuerzo tiene su calificación, ¿no? O sea que uno muchas veces de las clases entre las preguntas, y bueno, uno viene solamente al examen y se tropieza, ¿no? Entonces, bueno, es bueno asistir. Yo mismo digo, hay que asistir a los prefas y entras bien, ¿cómo les puedo decir? Un poquito ya actualizado y todos empiezan a saber de lo que se va a hacer en toda la carrera, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, cuando estaba en Premi, no pasé química, no pasé, ¿qué más no pasé? Creo que es física, biología, tres materias no pasé, solo me faltaban matemáticas y tienen que uno aprobar los cuatro, ¿no? Han dado algunos tal vez el examen directo, ¿no? Hay un examen, después vienen los prefas. Entonces, bueno, yo he ido, ¿no? A pasar clases, las cuatro materias en prefacultativo. Entonces, me ayudó mucho, demasiadamente. Otros que se fueron, no, yo ya aprobé esa materia, yo no me pasa prefa, decían. Pucha, ya han tenido N problemas, ¿no? En la carrera. No han podido arrancar tan fácil. Entonces, es un punto de vital importancia en los prefas para entrar en, ¿cómo les puedo decir? A ver, todos bien afinaditos, ¿no? Sí. Bueno, ahora está como la guitarra desafinada, así poco a poco se van a afinar. Muchos no han pasado tal vez química, otros no han pasado tal vez matemática, otros también biología. Biología parece ser fácil, pero ser el más complicado de, para los agrónomos, sí, en la parte de agronomía, porque van a estar en biología con todo en las materias, mejoramiento genético, eh, manejo de ganado,
fitopatología, ¿no? Todo se mueve alrededor de todo. Entonces, sí que pasen nomás, pasen, no se traten de faltar. Bueno, ya hemos esperado, ya llegaron casi el mismo número de estudiantes. Vamos a continuar con lo que hemos quedado la anterior, ¿ya? ¿Quién avanza con su auxiliar? Introducción. Introducción. Está bien, hay que... No, yo no le he dado todo en materiales, pues, vamos a ver qué parte va a reforzar, ¿no? Porque es una sola vez, ¿no? La auxiliatura. Sí. Y ya. Bueno, ya, el fin de este mes tenemos un examen final, examen de primer parcial, ¿no? Así que vayan repasando los que he mandado y los voy a mandar más tarde que vas a avanzar, ¿ya? Disculpe, ingeniero, ¿qué fecha dijo? Fin de este mes. Ah, ya, yo escuché esta fin de semana, me asusté. No, fin de este mes. Uy, ya estarían con infarto, pues, ¿no? Si fuera fin de semana. Sí, porque literalmente hemos perdido casi 2 semanas con lo que hemos sido capacitados para eso de computadoras que no sabían. Y sería complicado que quisieran dar un examen a digamos, este fin de semana. La mayoría, literalmente creo yo que reprobarían, incluido yo. No. La clave es estudiar nomás, ¿no? Entonces, no se preocupen tanto, la clave es encontrar el ritmo, ¿no? El ritmo de las clases. Bueno, tal vez ya no explicamos como en colegio, así bien exquisita, ¿ves? Y yo suele darle así como subtítulos nomás, ¿no? Entonces uno va después desarrollándose. Nosotros mostramos el plato, ¿no? Ustedes se la saborean así. Entonces, así más o menos es todo el ritmo después de la carrera. Y ya no es tanto así tan explicado, sino porque tiene que completar uno con la investigación y todo, ¿no? Entonces, con hacer los trabajos y todo. Bueno, como está en el pre, bueno, es como un recordatorio para ustedes. Ingeniero, Sí, una pregunta. ¿Las preguntas del examen van a ser de opción múltiple o o va a ser un cuestionario? ¿Sabría eso? espera un segundo. No sé, voy a ver cómo preparo. Todavía no estoy planificando qué tipo de preguntas va a ser. De ser va a ser No nuevas, nos ¿no? puede dar. Bueno, eso no, aparece ahí nomás, ese día nomás es el examen. Disculpe, ingeniero, ¿le puedo dar una sugerencia? O sea, lo, o sea, yo pienso que lo que deberíamos avanzar con la auxiliar debería ser lo que más vamos a tocar en el examen. O sea, sí, Bueno, yo voy a saltar algunas cosas y ella le va a reforzar esa parte, ¿no? Bueno, sí, yo lo voy a decir qué temas va a reforzar, ¿ya? No se preocupen de esa parte. ¿Están de acuerdo? ¿Se ve la pantalla? Estamos en el tema 2. O sea que hay un tema, hemos partido con el tema 1, tema 2 estamos No se ve la... así. ¿Dónde nos quedamos? No, ¿Se ¿yo? acuerdan? No estoy, mira. No se ve nada. Ah, No se mira, ingeniero, la pantalla. ahora. No, volver. Ahora, Nada. Nada, Inge. un segundo, un segundo. Puedes Un ir entrando. segundo, un segundo. Dejar de compartir. Listo. Ya una vez más, ¿ya?
Ahora sí. Cargando. Ahora sí. Ahora sí, dice. Se ve Ya, listo. ¿Dónde nos hemos quedado? A ver, no, parece que me he marcado, che. Está en la hoja 18, en la página 18. Ay, dice, está marcado con rojo. Puro rojo, puro Aquí nos hemos rojo. quedado. Sí, Aquí nos hemos quedado. No, este hemos pasado ya. Ya hemos pasado. Reproducción vegetativa, ingeniero. Ya hemos pasado esto también. Ya hemos pasado, les he explicado esto. Esto también, los arcillos, ¿se acuerdan? Hemos puesto un ejemplo de los tumbos. sí. Bueno, ya hemos pasado esto. Son por aquí se dejado. Sí, sí. ¿Alguien se ha notado dónde hemos quedado? Aquí. Aquí, ¿no? De fotosíntesis de... Este, sí. Muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Yo, Lourdes, Viviana Tamayo y María José. María José. Bueno, les puedo llamar a la lista, pero vamos a demorar mucho. Se pierde el tiempo. Villanueva, Signani, María José. Listo. Ok. Entonces, seguramente están todos atentos a la pantalla. Bueno, se ve completa, ¿no? La pantalla. Sí, ingeniero. Ya. Sí, ingeniero. Y mi imagen también está en una esquina. No, ingeniero. ¿No Sí, se hay ve? varias diapositivas y la de fotosíntesis está en lo principal. ¿Y mi persona se aparece? Sí. Si usted da un costadito. ¿Ahora se aparece? Bueno, Sí, ahora ya, sí se parece. ya, entonces vamos a desarrollar. Pero parece que está muy oscuro. Voy a ver las luces. Bueno, vamos a hablar hoy de la fotosíntesis, ¿no? Y la respiración. La fotosíntesis es el proceso de elaboración de los alimentos por parte de las plantas, árboles y otras, ¿no? O sea, que son, la fotosíntesis tiene que ver mucho con la alimentación o para crecer y desarrollarse, para realizar, o sea que para realizar la fotosíntesis, las plantas necesitan de clorofila, ¿no? Que es una sustancia de color verde que tiene en las hojas. Es la encargada de absorber la luz, ¿no? Adecuarla para realizar el proceso. A su vez, la clorofila es el responsable característico de un color verde, ¿no? Que la plasma, la fotosíntesis lleva a cabo en los cloroplastos y en una célula que puede haber, o sea que en una célula puede haber de 40 a 50 cloroplastos y en cada milímetro cuadrado de la superficie de las hojas hay más de 500 millones de cloroplastos. Bueno, en una serie completa de reacciones químicas en las que la energía solar se usa para sintetizar moléculas orgánicas de alto nivel de energía, por lo común son los carbohidratos, a partir de esas moléculas inorgánicas, dióxido de carbono y agua. Entonces, así como está, no se entiende nada, ¿no parece?
500.000 tengo aquí en teoría, ¿no? 500.000, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué ven acá? A ver, ¿qué ven? ¿Se ve? Una ¿Listo? maceta. Sí, Una planta. Un cactus. Una planta. maceta, ¿no? Una maceta. Entonces, en esa maceta, ¿qué tenemos? una Una planta. Tierra, ¿Qué tenemos? hierba, ¿Qué tenemos? A ver. tierra, ¿Qué más? ¿Cuántas plantas hay? Dos. Una planta, una especie de planta. Una especie Dos, de... dos especies de planta. Una especie. ¿Ya qué más? ¿Qué más? A ver. Hojas. ¿Qué tipo de plantas hay? No son plantas. Un cactus. A ver. Bueno, enseguida les muestro una cosa. Bueno, imagínense que estamos en un lugar, bueno, estamos en un saloncito, pero si esto estaría en campo abierto, cuál sería la acción? Así? ¿Qué ven ahora? luz. Luz de la linterna. ¿Qué es luz? Bueno, la luz, ¿qué representaría? Energía. El sol. Es el sol, ¿no? Bueno, entonces dice la fotosíntesis es un proceso de elaboración de alimentos, ¿no? O sea que por parte de la planta. Bueno, entonces, ¿dónde va a ser su reacción la planta? En las hojas. En las hojas. Ahora, ¿dónde sacan las hojas? Del tallo. Bueno, ¿estos son hojas o no son hojas las que tengo en la maceta? ¿Se ve, no? Sí. ¿O no son hojas? Un hierbas. ¿Esto qué es? La que tengo en la mano. Una planta. ¿Cuántas hojas ven? Le pongo 3, 3, ¿no? Son hojas. Entonces dice que esto es el encargado ¿de qué? De absorber la luz, ¿no? Para realizar un proceso. Bueno, pero ¿quién hace eso? Es la clorofila. Entonces, ese verde que ven es la clorofila. Esa es la que le da ese tenor verde, ¿no? Bueno, dice, es el responsable de un característico color verde de las plantas. Ahí está, ¿no? Entonces, bueno, estaba entrando una maleza, creo, ahí. Y vamos a arrancar esto para que me entiendan un poco, porque ay, qué tan duro. Ahí está. Ahora, ¿qué ven? hierbas. ¿Qué ven? pasto, Cuando ven Pasto. estudiantes, a ver, ¿qué ven? Hojas, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. La raíz y la luz que le está dando a la planta. Bueno, la raíz que está con su pan de tierra, ¿no? La raíz que está con su pan de tierra. Bueno, entonces en las hojas existen, bueno, en 1 milímetro cuadrado, dice, ¿no?
un pequeñito nomás es el milímetro cuadrado, se encuentra, como decir, casi en una hoja 500.000 cloroplastos, ¿no? Que es donde se hacen las reacciones químicas. Bueno, entonces, esa energía solar se usa para sintetizar moléculas orgánicas de alto nivel de energía. Bueno, por lo tanto, es común en los carbohidratos, a partir de moléculas inorgánicas, de bajo nivel de energía, sobre todo, del dióxido de carbono y agua, ¿no? Entonces, imagínense, hagan volar sus mentes, esta es una plantita, si no habría agua, ¿existiría esta planta o no? No. No, porque es fundamental para su crecimiento, para su nutrición, creo, el agua. Bueno, entonces la agua es un disolvente, vamos a hablar, que ellos van a absorber y a medida que van a absorber van a ir elaborando sus propios alimentos ¿para qué será? Para sobrevivir. Para ¿Sobrevivir Para o alimentarse? Para su hidratación, ingeniero. Bueno, para su desarrollo, ¿no? Va a Ah, desarrollar, ¿no? Después va a crecer y después ¿qué va a dar? Va a florecer, después de florecer va a botar frutos y bueno, va a seguir continuando con el ciclo. Bueno, ingeniero, para una esta no pregunta. necesitamos alimentarla, ¿no? Sino ellos preparan su propio alimento. Ingeniero, tengo una pregunta. Bueno, quisiera saber qué tan cierto Después. Bueno, ahora les voy a mostrar esto. Ahora, ¿qué pasa con esto? Es un chanchito. es alcancía, no es chanchito. Alcancía, ¿no? Bueno. ¿Y esto? Una oveja. Una oveja. ¿Qué es? Un peso. Ah, no, una oveja. una oveja. Una oveja. ¿Qué es esto? Una llama. Una llama. Llamas. ¿Ellos elaboran su alimento al igual que las plantas o no? No. Buscan su propio, buscan ya. No. Buscan. Tienes que darle. Ellos necesitan alimentación. Es decir, Bueno. cosas ya hechas. Comen pasto igual también. Ahora ellos no elaboran su propio alimento, sino se alimentan de las plantas o las praderas nativas. Digo esta partecita y vamos a seguir toda la entradita nomás, ¿no? Para que puedan, como son ustedes agrónomos y veterinarios, entonces la clase de los agrónomos y veterinarios son más ópticos, ¿no? La educación entra con ellos por los ojos y la práctica. Entonces suele ser ese tipo de personas, más que todo. Entonces, casi las materias de agronomía tienen su práctica en campo, así que uno se olvida de ir a su casa a estar el fin de semana, si el fin de semana estar con su práctica, ¿no? Entonces, de esa forma he podido un poquito sistematizar esta diapositiva, ¿no? Para que tal vez no se vayan a olvidar. Bueno, entonces, la fotosíntesis se realiza en dos etapas, ¿ya? Una serie de reacción que depende de la luz, ¿no? Una serie de reacciones que dependen de la luz y son independientes de la temperatura, y otra sería que depende de la temperatura y son independientes de la luz. Del agua. Bueno, entonces el agua siempre va a estar presente, ¿no? Por ejemplo, en caso de las quinoas, ¿conocen la planta de la quinoa o no? Sí. Sí, ingeniero.
A ver, esperen un segundo. Tengo creo que aquí en mi jardín hacer un pedazo. Chicos, ¿alguien me puede responder esta pregunta? A mí me dijo de que el cactus no necesita agua prácticamente. ¿Es cierto o es mentira? Eso quería preguntarle. Bueno, a ver, silencio, Claro. silencio. Tranquilos nomás. Después van a absorber sus preguntas cuando terminemos toda la clase. Bueno, ahí les presento. ¿Qué ven? Una quinoa. ¿Qué ven? A ver, ¿qué ven? La planta de una quinoa. Sus hojas, su tallo, sus cosas de la quinoa. Bueno, es una plantita de la quinoa, una enterita, ¿no? Lo he sacado para que lo puedan ver. Esta es la quinoa, para que los que otros no conocen y otros conocen, pocos suelen conocer y otros después cuando ingresan nomás suelen ver también. Pero ustedes seguramente conocen quinoa más en semilla, pero este es así, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto es lo que pasa cuando es mucha temperatura, está demasiadamente soleando, son muy resistentes a la sequía. Por ejemplo, se les siembra ya en agosto, septiembre, y todavía ya empiezan a germinar con las primeras lluvias, y después viene una helada, y esta planta una vez me sorprendió, y resulta que, así como ven, apareció así, ¿no? Todas muertas, ¿no? Parecían muertas. Entonces, por qué hizo ese mecanismo? ¿Alguien podría decir? Le ha dado hipotermia. ¿Por qué? A ver. Mucho frío. ¿Por qué cree que ha hecho ese mecanismo? A ver. Bueno, entonces esta planta incluso vive en lugares un poco más cercanos, ¿no? Entonces hay una alta temperatura que está a punto de quemar ahí, y la planta se cae, entonces todas las hojas se vienen en vez o de haz. Porque esta hojita, como ven, es un lado muy verde y un lado que no es verde, ¿no? ¿Qué hizo para caerse así? ¿Por qué ha hecho así? Creo que es por la helada, cuando hace frío, en forma de vez se va encerrando, creo. Bueno, Cuando hace va frío. cerrando, ¿no? Va cerrando las estomas para que no se pierda el agua, ¿no? Y no se seque la planta. Entonces hace un mecanismo de controlar la humedad y la temperatura, ¿no? Y pasa la temperatura, tipo las 6, 7, y empiezan a otra vuelta a pararse, ¿no? Y yo quedaba admirado así, ¿no? Pensé que ya se murieron las plantas. Incluso he empezado a regar, regamos con agua para que se pare. No había cuándo se pare, ¿no? Entonces, bueno, había una investigadora y una tesista y dijo, ¿qué está haciendo tú, Daniel? Estoy llegando porque si las plantas se nos murieron ya, y yo no era tan experto en esta área porque yo soy más ganadero, entonces se reía, ¿no? Bueno, con lo que he llegado y todo, en la tarde estaba mejor, ¿no? Mucho más fuertes, paradas. Entonces,
tiene que ver mucho, tienen sus mecanismos, pero ustedes eso lo van a llevar más en parte de fisiología vegetal, los que van a ser agrónomos, ¿no? Y los que son veterinarios, no, pues vamos a ver otra temática en la parte de desde la citología. Bueno, fase luminosa y cíclica, tiene que ver con la fase luminosa, fase clara también, ¿no? Fase fotoquímica, también conocida, o reacción de Gill. Es la primera etapa de la fase de fotosíntesis, ¿no? Que depende directamente de la luz, o llamada la energía lumínica, ¿no? Para poder obtener energía química en forma de adenosintrifosfato y como también la NADPH, y a partir de la disociación de moléculas del agua, ahí estamos, ¿no? Agua como el H2O, ¿no? Formando un oxígeno e hidrógeno, la energía creada en esta fase será utilizada durante la fase oscura. Para esta forma, continuar con la fotosíntesis. Bueno, entonces tiene que ver mucho con la energía, ¿no? Estamos hablando de la energía solar, ¿no? Esas energías que ustedes conocen, no estamos hablando de la parte de la fotosíntesis. Entonces, la fotosíntesis es un mecanismo muy importante, ya vamos a ir viendo que gracias a ellos tenemos por lo menos nosotros. Disculpe, ingeniero, su micrófono está apagado. Inge, no se le escucha. No se le escucha, ingeniero. Su micrófono está apagado. Ahora sí, ya. Bueno, alguien silenció. Vamos, no hagan esas cosas porque la plataforma está totalmente controlada, así que se van a hacer identificar y van a estar con problemas. Ya listo. ¿Ahora se escucha? Sí, ¿no? Sí, ingeniero. Positivo, ya listo. Bueno, entonces vamos a hablar la parte de la fase oscura y biosintética, ¿no? O biosintética llamada también. Pero en la fase oscura, la fotosíntesis es un conjunto de reacciones independientes de la luz, ¿no? Más llamadas reacciones oscuras, o aunque pueden ocurrir tanto de día como también de noche, ¿no? Más se llaman así porque por la o sea que por la magia de la fotogénica, ya que se desarrolla dentro de las células de las hojas y no en la superficie celular de las mismas, ¿no? O sea que ocurre dentro de las células, ¿no? Que convierten el dióxido de carbono, el oxígeno y el hidrógeno en la glucosa. ¿Qué es la glucosa, jóvenes? ¿Alguien puede decir? Porque Es el azúcar. El azúcar. el El azúcar. azúcar, correcto, muy bien, muchas felicidades. Entonces, a ver, vamos a ver por aquí.
Entonces, convierte, ¿no? O sea, que el dióxido de carbono y oxígeno y el hidrógeno en glucosa, ¿no? Entonces, ¿qué ven? Un pacay. Un pacay. Un pacay, ¿no? Dentro de pacay, ¿qué hay? ¿Qué pasa, fritos? Semilla. ¿Qué más? Semilla. Semilla. Una semilla. ¿Y qué más? Ay, creo sus frutitos en la semilla está, creo que es ese blanquito que se le saca. Dulces. Un almidón, ¿no? Un almidón que tiene ¿cómo le puedes decir? Un sabor dulce, podría decir, ¿no? Que tiene que ver mucho con azúcar. Vas a abrir para que no se olviden. Ahí está. Bueno, muchos les deben estar antojando porque solamente era para mostrar, no para compartirles. Bueno, entonces, imagínense, ¿no? Una planta convierte en un fruto y es tan delicioso, ¿no? Y otros también, otros como la manzana, la pera y todo. Incluso nosotros no los comemos, ¿no? Y gracias a ellos conocemos una fruta. Pues nuestro cuerpo requiere de azúcar o no requiere. Sí, se quiere, pero no es tan bueno excederse también. Bueno, sí se quiere, ¿no? Es como la gasolina del día para nosotros, ¿no? Bueno, ahora si nos damos todos los días, bueno, Coca-Cola, tal vez ya es otra cosa, ¿no? Entonces, pero sí necesitamos. Bueno, seguimos. ¿Qué ven? Un cuadrito, ¿no? Bueno, ahí está la fase luminosa, conversión de energía lumínica en energía química, y tiene que ver a la fase oscura, conversión de carbono inorgánico, que es el CO2, ¿no? En moléculas orgánicas. Bueno, ahí está la fórmula, ¿no? Entonces, la velocidad de la primera etapa, ¿no? Llamada reacción lumínica, aumenta con la intensidad luminosa dentro de ciertos límites, pero no con la temperatura. En la segunda etapa, llamada reacción en la oscuridad, la velocidad aumenta con la temperatura, dentro de ciertos límites, pero no con la intensidad lumínica. Entonces, el proceso de la fotosíntesis se resume en la siguiente ecuación. CO2, H2O, ¿no? Más H2O, como producto final va a ser la glucosa y el oxígeno. Bueno, ustedes seguramente están con química, ahí no, deben estar haciendo sus reacciones como productos, ¿no? Entonces, cuando uno pasa química, uno dirá, ¿para qué me va a servir esto, no? Entonces, es de vital importancia la química, que van a ver en las reacciones, ¿no? Incluso para las mezclas, para sacar nuevos productos. Wow, ¿cómo les puedo decir? N reacciones, ¿no? Bueno, ustedes ya conocen esa parte, y si no la conocen, van a conocer más que todo. Y tiene que ver mucho donde se fue, con bioquímica, gracias, ¿no? La parte biofarmacéutica, todas Para esas ver los cosas. principios activos de los medicamentos. Claro, ahí ustedes van a usar eso, ¿no? O sea que no tengo ahorita acá, ahí están las fórmulas, ¿no? De los medicamentos también. Cuando ustedes sean veterinarios, ahí van a ver la cadena de reacciones químicas, la formulación del producto,
¿no? En sus posologías. ¿Saben qué es posología, no? ¿Nada? Bueno. Entonces, o sea que para no saltarme, o sea que la posología es la indicación que está ahí, ¿no? Compras un medicamento, ahí en su cajita hay una hojita, ¿no? Tanta aplicación, Dice incluso ahí ahí, sí, las cantidades según las sí, edades o según las claro, especies. ahí está incluso la formulación misma del producto, ¿no? Que tiene. Entonces ahí van a ver la parte de química. Entonces, es nomás es menester atender estas clasitas de química también. Entonces ya vamos relacionando. Bueno, no va a serlo bien tanto esto porque ustedes tienen otro docente. Bueno, entonces la respiración ahora, ¿no? La respiración, las células requieren energía para realizar otras funciones vitales. Esta energía se obtiene por proceso catabólico que se realiza en la mitocondria. ¿Dónde estará la mitocondria, jóvenes? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿En la célula? La célula. ¿Dónde? Dentro de En la la célula. célula. Está en la célula. Muy bien, muy bien, muy bien. Así que va a ser fácil entonces desarrollar la parte de citología. Muchos se ubican, ¿no? En este proceso se degradan las moléculas complejas y otras más simples, con el caso de una glucosa, ¿no? Degrada dióxido de carbono y aguas, con la liberación de energía. Entonces, la respiración celular comprende fundamentalmente de tres fases, como ser la glicólisis, ¿no? Del ciclo de Krebs. No os voy a hablar tanto del ciclo de Krebs. Ciclo de Krebs lo van a desarrollar ustedes cuando estén en bioquímica, o una materia muy bonita y incluso dictada por un doctor, un PhD en esta materia. Así que ahí van a estar viendo la parte del ciclo de Krebs, ¿no? Una cadena de respiratoria y de electrones, ¿no? Bueno, la ecuación general de la respiración es, a ver, ¿qué sería las C6, H2 y oxígeno 6, ¿no? Más 2. Y tenemos después CO2 más agua en una energía. ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué era? Un azúcar, ¿no? Y agua, que se ha convertido en una energía. Entonces, ustedes andan con energía o sin energía. Con energía. ¿Y cómo recargaron la energía? Descansando. Comiendo, ¿Qué? Descansando. comiendo y Descansando. tomando agua. Otros, Alimentación. Descansando, alimentándose. Alimentándose, descansando, tomando agüita. muy bien. A ver, las damas, ¿cómo anda? Tomando líquidos. Tomando líquidos. ¿Qué más? Durmiendo. Durmiendo. Bueno, También puede ser comiendo en algo otras, azúcar. ¿Qué? A ver. A veces cuando uno se cansa, o bueno, cuando uno está cansado, puede comer algo que tenga azúcar. Por ejemplo, en el pad thai también hay glucosa, porque la glucosa es azúcar. Muy bien, ¿cuál es tu nombre? Mayra Jacqueline Rivas. Mayra, ok. Entonces, como yo todavía no he almorzado, llegué solamente a dictar clases acá a casa. Estoy un poco agotado incluso. Entonces, ¿yo qué haría? Agarro el pacay, aquí les muestro y yo me lo voy a comer. Estoy comiendo una fruta, ¿no? Que contiene azúcar.
Entonces, Glucosa, sacarosa y sucrosa. claro, ¿no? Entonces, y mi cuerpo le va a procesar, ¿no? En una energía. Y entonces yo voy a seguir teniendo las energías puestas para enseñarles a ustedes y para desarrollar mis actividades diarias que tengo que hacer. Así de sencillo, jóvenes. ¿Entendieron? Sí. Sí. Y no hagan antojar para acá. Mira, comprar ahorita, señor. Bueno, así entran las clases a veces bien. Ok. Solo que un poco, vamos a ir corriendo, creo ya, porque... Bueno, entonces tiene que ver con la comparación entre la fotosíntesis y la respiración, ¿no? En cuanto a la fotosíntesis, se produce, o sea que producen las plantas verdes, ¿no? Eh, bueno, producen las plantas también y animales en la parte de respiración, ¿no? Necesitan luz solar, las plantas para la fotosíntesis, sí, ¿no? Bueno, respiración no necesita luz solar, ¿no? ¿Ocurre en los cloroplastos la fotosíntesis? ¿Sí o no? Sí, je. Ocurre en la respiración en las mitocondrias, ¿no? Ocurre en las mitocondrias. Por eso se va a hablar más que todo del ciclo de Krebs, que ha sido una pesadilla de los que estudian bioquímica, pero viéndolo bien, entendiéndolo bien, es más bonita y sencilla. Cuando no se le entiende, suele ser complicado, pero ustedes no lo van a tocar todavía, eso viene de ahí, todavía es recién, ¿ya? ¿Necesita agua y dióxido de carbono para la fotosíntesis? Sí, ¿no? Sí. Aquí viene preguntas hoy para examen. Bueno, entonces en caso de respiración se necesita glucosa, alimentos y oxígeno, ¿no? Bueno, entonces se acumula la energía en adenosín trifosfato, quiere decir la ATP, ¿no? Entonces, en caso de respiración, tiene que ver, se desdobla la glucosa para expulsar en energía. Bueno, en caso de fotosíntesis, tiene que ser un producto final como glucosa y oxígeno. Bueno, en la respiración tiene que ver con el producto final agua y dióxido de carbono. Ya, entonces, si vamos a tener alta glucosa, pero ¿y dónde se almacena en los animales ese azúcar? Por ahí no come hoy día, por ahí nomás este cordito no va a comer todo el día, mañana más, y para estar vivo, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo se ha mantenido vivo? ¿Alguien podía...? Se guarda en su hígado, creo, en el hígado. ¿No es en el bofe? ¿Bofe? Creo que le dicen. A ver, No dicen. ustedes, ¿alguna vez han ido a algún ayunar así? ¿Alguna vez fueron? Doctor, ¿Saben qué es ¿saben el ayunar? hígado y los tejidos musculares? Sí. Bueno, les voy a hacer un ¿La ejemplo salida? con un cordero, ¿ya? Este cordero, por ejemplo, por X razón yo he hecho perderle, digamos, ¿no? Por no ser un buen pastorero y se ha entrado, digamos, a una zanja, donde en la zanja no hay agua ni tampoco hay pasto. Busqué y varios días, 2 días ya, pucha, y casi al último día encuentro, pero el animal sigue vivo, ¿no? Sigue vivo. Entonces, ¿cómo se ha mantenido este animal vivo? Con lo que ha almacenado, pues, este ingeniero, toda la glucosa se almacena en el hígado y en los músculos, entonces eso hace que, o sea, es como una reserva, ¿no? Para cuando no hay alimento y eso hace de que sigan vivos. Está bien, te faltó un término. Entonces, la glucosa se almacena pues en el hígado, pero como glucógeno, ¿no? Como glucógeno.
entonces como para asuntos de emergencia, entonces, y eso se desdobla otra vuelta en glucosa para usarlo como energía, y hasta que se acabe eso todavía el animal va a estar vivo, ¿no? Entonces llegamos a un punto tan importante, le sacamos al animal, entonces empieza a comer y empieza a recargar otra vuelta las energías. Bueno, se entendió, ¿no? Ay, ay, ay. Listo. Entonces, seguimos desarrollando poco a poco. Tenemos para terminar todo estas próximas semanas más este tema de ya. Vamos a entrar a otro tema. Pues ya voy a estar desarrollando poco a poco los exámenes. Bueno, crecimiento y desarrollo se lo define como el aumento irreversible del tamaño en un organismo como consecuencia de la proliferación celular misma que conduce al desarrollo de la estructura más especializadas del organismo, ¿no? Hasta llegar a tejidos, órganos, sistemas, las cuales se hacen cargo de realizar el trabajo biológico, que es más importante, ¿no? Tanto esto conlleva al alcanzar en la forma de la fisiología sus propias y su estado de madurez, ¿no? Entonces, bueno, tiene que ver mucho con el crecimiento. ¿Cuál será la diferencia entre el crecimiento y el desarrollo? ¿Será el mismo? No. ¿Cuál es? A ver, alguien que diga. Yo creo que es lo mismo, ingeniero. Yo digo que no es lo mismo porque crecer, a ver, en un caso de una planta, se desarrolla, crece la planta, pero cuando tiene que desarrollar, les sale frutos, desarrolla frutos. Eso yo creo que es. ¿Alguien más? Inge, Sí. Inge, son distintos el crecimiento y el desarrollo. El crecimiento, digamos que está más relacionado con el aumento de tamaño y el desarrollo con el progreso o la evolución o la mejora de algo. Ya. ¿Qué más? ¿Alguien más? Para que no se duerman. Bueno, muchas veces decimos, la planta está creciendo, ¿no? Y llega hasta un punto de su crecimiento, ¿no? Y después empieza que A deteriorarse. no, A desarrollarse. a desarrollarse, ¿no? Pero yo les voy a explicar más en la parte de este animal, ¿no? De ese animal, por ejemplo, su crecimiento es hasta los 2 años máximo, ¿no? Ahí se expresa su crecimiento. Pero después lo único que van a hacer es, qué va a pasar después? Desarrollar. Pues, va a aumentar la masa muscular, ¿no? Va a echar un poco más cuerpo, incluso si es macho, va a empezar más con su libido, ¿no? Se va a querer aparear. Y si es Su líbido. entonces va a quedarse por mucho tiempo, y si no existe esa condición de la libido, entonces va a irse nomás inmediatamente casi al matadero, ¿no? Entonces, lo que pasa también igual es, ¿no? En las plantas van creciendo, bueno, hay selección de plantas también, aquellas que están bien, ya de esos ya se van quedando, y aquellas que también son sacadas, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que podemos ver, pero tiene que ver con la adición de nuevas, por ejemplo, con la adición de las nuevas estructuras, ¿no? La proliferación de las hojas en una planta. Ya. Entonces, por ejemplo, en esto nomás, ¿no? Aquí tengo el material, ¿no?
ha crecido, bueno, como es solamente hasta ahí, entonces está saliendo ya sus primeras espigas, como ven acá, hay espigas, ¿no? Dentro de las espigas, ¿qué hay? ¿Qué va a haber? Sus semillas. Sus semillas, ¿no? Entonces, esto ha sido una sola plantita, pero, por ejemplo, tiene aquí un pan, un pan de tierra, entonces vamos a ver, ¿no? Aquí un macollamiento, ahí está, ¿ven? Un macollamiento, ¿no? Que esto si lo planto aquí a la maceta, va a ser una nueva planta, ¿no? Entonces, ¿cuántos macollamientos tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 macollamientos, delgaditas, wow. Entonces, eso se ve, ¿no? Por ejemplo, la investigación de los forrajes, como hacer cebada, trigo. Entonces, por ejemplo, para que tenga más, se estudia, ¿no? A ver cómo están las comparaciones entre las especies mismas, pero de diferentes variedades. Entonces suele ser muchos otros lleva más macullamiento. Como va a llevar más macullamiento, va a tener mucha más materia seca, ¿no? O sea que mayor cantidad o materia verde. Entonces, menos macullamiento va a ser menos materia verde o materia seca. Entonces, ¿cuál preferimos? Que tenga mayor macullamiento, ¿no? Entonces, pero eso ha pasado durante su desarrollo. ¿Ahora me han entendido? Bueno, ahí hace un ejemplo, ¿no? La proliferación de las hojas o en la planta, o el número de anillos que en el cascabel de la víbora que pueda verse, ¿no? Ahí se ve, ¿no? Por edad. ¿Alguna vez han visto el cascabel? ¿Algún yungueño por ahí? Sí. ¿Es un animal feo o bonito? Bueno, tiene que ver también otro con la renovación del tejido que cubre el cuerpo, ¿no? Cambios de plumaje, de las aves o el pelo de los mamíferos, ¿no? En muchas palabras se conoce como mudanza, ¿no? Muda, o sea que se van saliendo los primeros pelos y van reemplazando otras. Eso suele verse a veces en los gatos, en los perros también, ¿no? Y yo vi más claro en las vicuñas, ¿no? Suelen tener un cambio de muda. Y también la víbora, ¿no? Si nos vamos a pasear por los yungas y vamos a ver ahí, ¿no? Toda una víbora ahí. Está botada, pero no está la víbora, sino solamente la piel, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Sí, Ya, listo. Bueno, entonces también tiene que ver mucho con las modificaciones de las estructuras ya existentes, ¿no? El crecimiento que ocurren o en el cuerno de un rinoceronte o las astas de un venado. Bueno, ¿qué más? A ver, ¿qué más hay? Solo hemos avanzado unos 10. Pero la clave es que me entiendan. Una vez que me entiendan, van a nomás desarrollarse a todos los niveles. Así que no se preocupen, no voy a correr tanto. Ya tenemos un auxiliar, así. Al auxiliar le vamos a dar algunos puntos que vaya desarrollando. Bueno, a pesar que no lo conozco, pero tiene que ser su función, ¿no? Composición química de los seres vivos. Ahora estamos entrando a eso, ¿no? Tiene que ver con el análisis químico de la materia viva. Nos revela que los seres vivos están formados por una serie de elementos y compuestos químicos, ¿no? Los cuales poseen propiedades físico-químicos, ¿no? Y dadas a acorde de los procesos químicos que se desarrollan en los mismos. Se los denomina como bioelementos y biomoléculas, o también principios inmediatos, ¿no? Bueno, ahí es una figurita que les presento la composición de los seres vivos. Tiene que ver con los seres vivos que están formados por un compuesto por orgánicos que es el 25% de la masa total,
y un compuesto de inorgánicos con un 75% de la masa total, ¿no? Bueno, ¿qué son? ¿Qué son? En caso de los compuestos inorgánicos, tiene que ver con agua, dióxido de carbono y minerales. Bueno, en cuanto a los compuestos orgánicos, que tienen un 25% de la masa total, tiene que ver con los glúcidos, proteínas, lípidos y el ADN, ¿no? Adinosínucleótido, vitaminas. Bueno, ustedes lo van a chequear un poco más esto. Creo que está claro, ¿no? Ok, entonces los bioelementos, ¿no? Se denominan elementos biogénicos o bioelementos, aquellos elementos químicos que forman parte de los seres vivos, ¿no? Pueden aparecer aislados o formados de moléculas, o sea que de un total de elementos que se hallan en la corteza terrestre, solo unos 25 son componentes de los seres vivos, ¿no? Atendiendo a su abundancia, tal vez no importa, no de tanta importancia, pero se puede agrupar en 3 categorías. Bueno, entonces vamos a ir ahora con los bioelementos primarios y principales que más se conocen como carbono, oxígeno, hidrógeno y nitrógeno. Bueno, ese es el CHON. Alguna vez escucharon, ¿no? Vamos a hablar del CHON. Entonces, no es nada más que carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Entonces, dice los bioelementos primarios o plásticos constituyen aproximadamente el 96% de la masa de los seres vivos. Son el carbono, oxígeno, nitrógeno y esta marca, nitrógeno y hidrógeno, ¿no? Listo, ¿no? Entonces, tiene que ver con las propiedades físico-químicas de los que hacen idóneos, ¿no? Los siguientes. Vamos a ir todavía desarrollando. Bueno. Bueno, después de esta clase, ¿qué materia tienen? Física, ¿no? Matemática. Auxi, ¿no? Auxiliaturas, ¿no? Último es Teórica. ¿Qué tienen? ¿Qué clase? Matemáticas. Matemática, teoría. Auxiliatura, ¿no ve? No. teoría. Con el ingeniero. Con el ingeniero teoría tenemos. No es, Los últimos periodos son de auxiliatura, ingeniero. Con el titular. Si es de matemática es licenciado, compañeros. No es ingeniero. Sí. Supuestamente le ha dicho que era ingeniero. Ok, seguimos. Bueno, son muy abundantes en las capas más externas de la Tierra, como dice eso, ¿no? O sea que de estas que hemos enmarcado en caso de las biomoléculas primarios o principales, ¿no? Estos que dicen que son muy abundantes en las capas externas de la Tierra, ¿no? Entonces, que son los que están más en contacto con los seres vivos. Y por tanto, estos pueden conseguirse fácilmente. Entonces, ¿se cumple o no se cumple esto? ¿El carbono se encuentra dónde? ¿El hidrógeno? ¿El oxígeno? En la atmósfera. Bueno, el oxígeno es de vital importancia, ¿sí o no? Sí, pues gracias a eso estamos vivos. Bueno, ha sido eso la complejidad con coronavirus, ¿no? De que el oxígeno llega a faltar, bueno, es como para despedirse, ¿no? Adiós preuniversitarios, ¿no? Bueno, pero otros igual van
tener oxígeno y después por no estudiar igual se van a despedir, adiós preuniversitarios. Pero va a ser eso, la falta de empeño de ustedes nomás, así que no tiene que suceder eso. Bueno, el nitrógeno, ¿dónde se encontrará? Bueno, forman con facilidad, ¿no? Enlaces como circovalentes con otros átomos, lo que permite la formación de cadenas estables, más o menos largas, lineales, ramificadas y anillos, ¿no? Los enlaces entre los átomos de carbono pueden ser simples y dobles, ¿no? Ahí están sus ejemplos, o también pueden ser triples. Su polaridad facilita la disposición del agua, lo que facilita la incorporación de estos elementos a los seres vivos o su eliminación, ¿no? Entonces, ¿será verdad que a esta planta haya facilitado estos elementos o no? ¿Cómo es? En fisiología vegetal, el examen así, ¿no? Te muestran la planta y usted tiene que describir todo. Y no sabes cuál de ellas te va a tocar, eso es el problema. Entonces tiene que estudiar uno todas las plantas que ves. Bueno, ¿se callaron? ¿Por qué se callaron? ¿Qué pasó? No sabíamos la respuesta. Bueno, entonces tiene que ver también con el carbono y nitrógeno, tienen la gran facilidad para unirse con el oxígeno y el hidrógeno, ¿no? Esto permite pasar con facilidad del estado oxidado a un residuo, que es dióxido de carbono y CO4 o CH4. ¿Qué es CH4? A ver, ¿alguien puede decir? Metano. ¿Cuál es tu nombre? Andrés Paz. Andrés Paz. Muy bien, Paz. Estabas, lo siento, metano, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? Lo que es la base de numerosas reacciones metabólicas. ¿Quiénes botan este metano? ¿Quiénes producen? ¿La basura? La basura. ¿Qué más? ¿Quiénes más? Las vacas. Nosotros. ¿Las vacas locas? Nosotros. Vacas, ¿no? También. Bueno, entonces espero que no se olviden, ¿no? Bueno, entonces las contaminaciones del carbón y otros elementos como oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, etcétera, etcétera, permiten la aparición de una gran variedad de grupos funcionales que dan lugar a las diferentes familias de sustancias orgánicas de características físicas, químicas diferentes, lo que aumenta la posibilidad de reacciones y nuevas moléculas orgánicas por reacción entre los diferentes grupos. Bueno, seguimos. Entonces ahora entramos ya al primario, pasamos primario. Ahora vamos a entrar un poquito a la parte de las moléculas, biomoléculas, no, bioelementos secundarios. Entonces, tiene que ver ¿con qué? Con el azufre, fósforo, magnesio, calcio, sodio, ¿qué más? Potasio y cloro. Cloro, ¿no? Cloro Cl. Bueno, estamos hablando casi de la tabla de metales, ¿no? Hay una tablita que siempre suele ser un tema de vital importancia en el colegio. ¿Y para qué servirá esa tablita? Yo sé decir cuando estaba en el colegio, ¿no? ¿Por qué tanto me era repetir así, no? Entonces, tienes que conocerles un poco esto porque a través de esto se mueven la alimentación
a las plantas, ¿no? Donde la producción agrícola ya no depende de la Pachamama, sino depende de ti. Entonces tienes que dar todo esto según sus requerimientos. Entonces para esto tienes que conocer muy, muy bien, ¿no? Y eso se traduce en fertilización. Entonces yo no sabía muy bien el concepto y en un trabajo en Chile que era fertilización, era todas las mezclas de estos bioelementos secundarios, pero de acuerdo a la fase fenológica de la planta. De la planta de tomate, ¿sí, no? En este caso sería la fase fenológica ¿de quién? A ver, ¿De la quinoa? de la quinoa, ¿no? Entonces, ¿qué querían decir con la fase fenológica? O sea, se refiere al aspecto que tiene. A la fase fenológica, a ver. ¿De qué estamos hablando? Bueno, tal vez es un término nuevo para ustedes. O sea que desde la semilla, ¿no? Va a germinar, después, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer después de germinar? Vayan saliendo las primeras hojas. Vamos a ver las primeras hojas, después va a ir segundas hojas, terceras hojas, los tallos y después va a venir, aquí están, ¿no? Las hojas, ¿no? Bueno, va a seguir creciendo y vamos a tener sus Flores, frutos. su panoja, ¿no? Panoja se llama esto, ¿no? Panoja. Sí, panoja. Entonces la panoja de frutos que está ahí, que van a ser las semillas. Una vez que se coseche o no, es que termine el ciclo, esto se va a desaparecer, ¿no? Entonces se estudia eso, ¿no? Entonces, incluso estudian cuál es su requerimiento ahora para esta planta, cuánto de agua que necesita, cuánto de minerales que se quiere, ¿no? Cuánto tiempo puede aguantar a la luz solar. Bueno, todo eso está escrito ya, ¿no? Entonces, los futuros ingenieros hacen unas preguntas y resuelven con la tesis. Bueno, entonces estos bioelementos solo constituyen del 4 a 4.5% de la masa de los seres vivos. Poquito, ¿no? No es alto, ¿ya? Entonces, son el calcio, ¿no? Bueno, ¿el calcio dónde se encuentra? En los huesos. Huesos, ¿no? En los huesos. En los huesos. ¿En la tierra estará el calcio? No. ¿Cómo es? A lo que yo sé, no, no, Inge. Lácteos, puede ser, ingeniero. Bueno, así preguntas va a haber en el examen. Bueno, entonces el sodio, ¿qué es el sodio? ¿Qué es el Na? Potasio. Creo que es uno de los compuestos de la sangre. Bueno, eso sí, es NPK, ¿no? Entonces NPK tiene que ver mucho con la parte del nitrógeno y fósforo y potasio. Es una fórmula que mucho se repite para la alimentación de las plantas, ¿no? Bueno, magnesio y cloro. ¿Qué es el cloro? ¿Conocen el cloro o no? ¿Es un desinfectante? Bueno, estamos hablando de un desinfectante, ¿no? Y clorito, bueno, los cloros, ¿no? Bueno, el azufre. ¿El azufre estará a flor de tierra o no? ¿O estará en algún lugar? En los volcanes. ¿Dónde? En los volcanes. En los volcanes. Está en el fósforo también. Sí, pero en los volcanes van a ver, ¿no? Hay en la
el Cerro Sajama, ¿y dónde se encontrará? ¿En la cordillera occidental o oriental? Occidental, ingeniero. Occidental, ¿no? Entonces, ahí van a encontrar, ¿no? A sus aledaños hay unos cerritos, ahí están. Así, a medida que va subiendo van apareciendo los azufres, es tipo color amarillo, ¿no? Entonces, pero su simbología es, ¿cuál es su simbología? El azufre. Ese, ¿no? Ese. Muy bien. Entonces, ya se terminó el tiempo. ¿Qué hora tienen? Matemática. Ahorita es 3:24. Sí, ingeniero. 3:24. Ya esta diapositiva vamos a terminar y después los dejo ya. Azufre se encuentra en los, azufre se encuentra en dos aminoácidos, como se dice, cestina, metoimina, ¿no? Que están presentes en todas las proteínas, también algunas sustancias como el coenzima A, ¿no? Estamos hablando de un coenzima A, y también tiene que ver mucho con el fósforo, ¿no? Que forma parte de los nucleótidos compuestos que forman los ácidos nucleótidos. Entonces, enzimas y otras moléculas con fosfolípidos, sustancias fundamentales de las membranas celulares, ¿no? Que son sustancias fundamentales de las membranas celulares. Apaga tu micrófono, ¿no? También forman parte de los fosfatos o sales minerales abundantes en los seres vivos, ¿no? Tiene que ver mucho con el magnesio también, un poco la forma parte de la molécula de la clorofila y en forma iónica actúa como catalizador junto con las enzimas en muchas reacciones químicas del organismo. Calcio, forma parte de los carbonatos de calcio, estructuras esqueléticas, ¿no? Está hablando de las estructuras esqueléticas. ¿Esto tendrá su estructura esquelética o no? ¿La alcancía o el chanchito? El chanchito. Ah, el chanchito Tiene. tiene. Entonces, bueno, el sodio son abundantes en medio extracelular, ¿no? Necesario para la conducción nerviosa y contracciones musculares, ¿no? Potasio es un cation más abundante en el interior de las células, necesario para la conducción nerviosa y la contracción muscular también, ¿no? Cloro es un anión frecuentemente necesario para mantener el balance de agua en la sangre y fluido intestinal. Bueno, aquí vamos a quedar, ¿no? Porque van a tener que salir también y entrar y ahí nomás se pierden unos 2 minutos. Le voy a pintar para que vayamos. El próximo semana más que terminamos. Wow. Muy bien, mis campeones. Nos vemos. Que tengan buena tarde. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Gracias, ingeniero. Hasta luego, Que le vaya ingeniero. bien. Ingeniero. Cuídese.